Lo mismo en la página 8, cuando se habla de los recursos, continuarán incrementándose en todos los niveles de gobierno. Se señala que respecto al PIA, el Minedu en razón al 2017 y 2018 pasa de 37% a 25%. O sea, ¿qué deja de hacer el Ministerio de Educación? ¿Qué deja de hacer el Ministerio de Educación para que se reduzca de este 37% a un 25%? Ministro, si yo estoy convencido que la educación básica especial es importantísima, la educación básica alternativa son los dos niveles abandonados. La educación básica regular se entiende que está teniendo ciertos esfuerzos, pero no vemos o no veo, ministro, esta vocación de la que usted está hablando, de ponerle énfasis a la educación básica especial, de poner énfasis a la educación básica alternativa. Sigue metido dentro de todo. O sea, no hay una priorización y una focalización para decir, yo demuestro que la educación básica especial es importante y por tanto su presupuesto está pasando en tanto por ciento. De docentes van a pasar a tanto por ciento, etcétera, etcétera. No hay consistencia a ese nivel y de hecho como provinciano tengo que reclamar, ministro, que los 811 PRONOIS convertidos a inicial solo en la ciudad de Lima. Solo en la ciudad de Lima. O sea, y creo que nuestras regiones y las zonas rurales, yo no voy a discutir que acá están los más pobres, menos pobres, que acá hay mayor cantidad, menor cantidad, pero si alentamos el centralismo, Lima siempre va a ser una desgracia en términos de convocatoria de poblaciones cada vez más pobres en nuestra localidad. Ahí quiero hacer una observación, si me permite, señora presidenta. En acompañamiento se va a invertir 489 millones de soles. Ministro, ya el acompañamiento pedagógico está siendo cuestionado por los profesores y por los directores. Ya el acompañamiento pedagógico está señalando que duplica funciones del director y duplica funciones del profesor. Lo mismo en semáforo. En semáforo más adelante vamos a ver 20 millones. Si la lógica es mejores docentes para mejores alumnos, y la lógica además es reducir la cantidad de instituciones educativas unidocentes, que son el mayor riesgo y peligro, y el espacio donde menos se logra aprendizajes, ministro, estamos hablando, con estos 489 millones, podríamos contratar 20.000 maestros durante un año. 20.000 maestros contratados durante un año, ministro, distribuidos y desestructurando la escuela unidocente y convirtiéndolas en multigrado, seguramente, ministro, lograríamos mejores resultados de aprendizaje. Si solamente desagregamos el primer grado con el segundo grado, aquí solamente con el presupuesto de acompañamiento podríamos contratar 20.000 docentes en un año, más 2.000 docentes con el programa de semáforo. Estamos hablando de 22.000 maestros que podríamos contratar por 12 meses con estos programas que en alguna medida están siendo cuestionados. Yo sé que con su vocación y su voluntad esto se podrá evaluar y tratará de mejorarse la situación. Estará seguramente en su percepción de evaluar. De hecho, este presupuesto, como usted lo ha señalado, no lo ha tomado usted, sino que lo está, está adoptando, lo está teniendo como herencia. Pero ahí creo que habría que ver. Me parece importante mantener el tema del BRAE, pero sí le pido, ministro, chequear el tema. Ha sido sacado de los bonos del BRAE Vilcabamba y Echarati, que estaban considerados. Una huelga del 2016 hizo que se reincorporaron. El 2017 ya están fuera. En el tema de los beneficios sociales, el día de hoy, ministro, estuvimos conversando con la ministra de Economía sobre el tema de la deuda social. Yo quiero pedirle, ministro, en nombre de los docentes, es más, quiero suplicarle en nombre de los docentes que están vivos, porque muchos han muerto, ministro, a través de la presidencia de la comisión, exigir que el Ministerio de Economía le transfiera los recursos para el pago de la sentencia judicial que obliga el pago de la continua. La continua es una restitución del derecho del sueldo que se le ha quitado a los maestros. Estamos generando una deuda social innecesaria. Ya los 2 años que no se ha pagado en el Cusco, la deuda asciende a 19 millones de soles. Lo mismo sucede en todas las regiones del país. La sentencia judicial dice,
te debo tanto, te pago, intereses te debo tanto y te pago, pero además ordena al ministerio, al Ejecutivo, devolverle ese derecho de seguir recibiendo su sueldo completo. Y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía se están negando, a través de la presidencia, pedir, en realidad esta es una súplica, por los maestros que aún están vivos, porque los que han muerto ya no les asiste el derecho, que tienen cosa juzgada en su sentencia. Ministro, teniendo esta vocación suya, conociéndolo a usted como maestro, estoy seguro que las cosas podrán mejorar. El tema de la continua es una situación pendiente que usted tendrá que ayudarnos a resolver. Y finalmente, el tema de los docentes contratados, que si bien es cierto, usted ha expresado con mucha fe que las cosas van a mejorar, ellos todavía no están sujetos al derecho del pago de la escolaridad. Los docentes contratados están retirados del derecho de recibir este pago de la continuidad. Hasta ahí me quedo, mientras tanto, Presidenta. Muchas gracias. Congresista, tiene la palabra el congresista Tapia. Gracias, Presidenta. Por intermedio, mi saludo al Ministro de Educación. Presidenta, bueno, a través de usted, señor Ministro, vemos que la crisis de la educación en el Perú se ha profundizado, ¿no? La brecha de la iniquidad y desigualdad educativa ha crecido a nivel nacional, sobre todo en la zona rural, lo cual se refleja en la calidad de la educación pública que se brinda a nuestros niños. Si recordamos, el Acuerdo Nacional, presidente, planteaba un incremento de 0.25% del PBI, de presupuesto para educación, hasta alcanzar el 6%, el sueño, ¿no? El 6% del PBI. El gasto público en educación ahora es, según lo que nos plantean, prácticamente es 3.67. Si en el año 2017 era 3.7, clavado, la presidenta, 3.7, ahora prácticamente baja el presupuesto en educación a 3.67. Esa es la importancia que le está dando este gobierno de Pedro Pablo Kuczynski a la educación en el Perú. Y, presidente, decirle de que cuál es la política realmente de este gobierno para mejorar el presupuesto para el sector, ya que solamente se estaría incrementando pues, el 0.17 del PBI, 0.17 del PBI, ni siquiera el 0.25 de lo que nos dijeron en el Acuerdo Nacional en un momento, ¿no? Y según el BID, presidenta, el Perú invierte 3% del PBI en educación, ocupando el último lugar, lejos de Brasil, Argentina, Costa Rica, Chile, etc. Último lugar el Perú. Y bueno, ¿cómo nos planteará acá a través de la presidencia del ministro para llegar a lo que ha dicho PPK al 2021, ocupar el puesto 40 de la prueba PISA? Realmente queremos también que nos explique qué es lo que va a hacer, ¿no? Y ahora mira, presidenta, yo veo que si bien es cierto no es responsable de la elaboración de ese presupuesto, pero bueno, tú eres el actual ministro, digamos que también el avance de su presupuesto a la fecha es prácticamente 60%, ya se acaba el año. Y en el presupuesto, en la parte de proyectos de inversión, de 1.888 millones, ha gastado 804 millones, es decir, solamente 43%, presidente. Hoy, prácticamente, ya se acaba el año y solamente educación ha gastado el 43%, ¿no? Eso sí es lamentable. Entonces, presidente, acá considero unas preguntas me parecen importantes, presidenta, es en el rubro de bienes y servicios, que es uno de los más importantes del Minedo y concentra el 20.6% del total. Se le asigna 2.238 millones. Bienes y servicios. Toda vez que en las gestiones de sus colegas ministros que lo antecedieron, a través del rubro se habían destinado considerables importantes pagos de publicidad y consultorías. Repito el tema de publicidad y consultorías. Por tanto, es importante conocer cómo se desagrega este gasto genérico. Se le consulta, presidente. Explique cuáles son los componentes de dicho rubro.
sobre todo publicidad y consultorías. ¿Puede usted precisar y detallar las principales personas, naturales o jurídicas, que vienen facturando por servicio de consultorías, publicidad y otros al Minedo en lo que va de la gestión de este gobierno? ¿Puede precisar cuáles son las principales empresas o entidades que se han beneficiado con la adquisición de la Buena Pro para la implementación de los centros educativos a nivel nacional o la construcción o mejoramiento de los mismos? Por otro lado, bueno, Presidenta, quisiera que nos manifieste también, aquí vemos que el avance del 2017 del gasto es cero en estos temas muy puntuales. En el detalle de la subgenérica, por ejemplo, personal del magisterio, había un PIA de 1.492 millones, un PIN de 653 y a la fecha avance cero de gasto. Asimismo también para los docentes universitarios, 466 millones de PIN y avance 0%. Entonces, se explique a qué se debe la no utilización del presupuesto en estos rubros. ¿Por qué 0% en estos rubros? ¿Y cuándo se está destinando este año para el mismo programa y sus genéricas? Me refiero, presidente, al programa de educación básica regular, donde hay tema del personal de magisterio y docentes universitarios, que a la fecha se ha gastado cero. Presidenta, en el proyecto de ley 18.3c de ley de presupuesto de la General República se habla de los 200 millones de la deuda social. Yo en esa línea también del colega congresista Ochoa, de lo cual se va a priorizar, se habla del sector de educación y con sentencia judicial en la calidad de cosa juzgada. Entonces, realmente queremos ver esto. Este motivo se veía para cubrir el íntegro de la deuda social del sector educación. ¿Cuánto es la deuda realmente de deuda social del sector educación? Porque es algo de 1.300 millones, si no me equivoco, ¿no? Con 200 millones, realmente, porque lo ideal sería de que ni siquiera los 200 millones vaya pues a educación y se destine más dinero a la deuda social. Y en el presente año, ¿cuánto se ha cancelado ya respecto de la deuda social? Hace un momento acá el ministro nos habló de que sí, pues ya habían invertido algo de 175 millones en este tema ya de los libros, que sean los libros con errores, ¿no? En matemáticas, en razonamiento matemático, en comprensión lectora y comunicación, justo en las áreas en que los niños peruanos presentan pobre rendimiento y mayores problemas, según los exámenes PISA. Esta situación, ya hemos quedado un momento, es inaceptable. Sobre todo, que realmente se está produciendo pues en estos momentos. Entonces, presidente, yo quiero decir aquí de manera puntual, las penalidades para las empresas editoras. Y si han hecho las denuncias formales a los responsables, a los funcionarios que han hecho esta barbaridad. Porque veo que al final con un fe de rata se pretende corregir, lo cual para mí, desde ya les digo, presidenta, para mí no es saludable que con un fe de ratas tenga que corregir pues errores de personas, de funcionarios que han pasado, de ministros que han pasado por acá. Yo quisiera de manera puntual ahí, presidenta, que nos haga a qué funcionarios se han denunciado y a qué editoriales ya también se han llevado a cabo el tema de las penalidades. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Bocángel. Solamente quiero agradecerle y pedirle a los colegas congresistas que sean puntuales, porque hay muchos que quieren intervenir, por favor, para que así todos puedan hacer uso de la palabra y también tener las respuestas que se espera del señor ministro. Congresista Bocángel tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. A través de usted saludar al ministro, al viceministro y a su cuerpo técnico. Siguiendo de cerca la exposición del presupuesto. En primer lugar, sabemos que recién el ministro está ocupando en la cartera del sector de educación. Sabemos que este presupuesto ya debe haber venido trabajando, ha sido presentado. Pero sin embargo nosotros podemos dar luces a algunas inquietudes, señor ministro,
que en el camino puedan reajustarse más adelante y pueda usted tener el apoyo acá de la Comisión de Presupuestos, porque son muchas las inquietudes que nosotros tenemos sobre esto. Pero muy breve, como lo han hecho aquí mis colegas, breve. Entonces, sigo, ¿no?, con lo que usted ha mencionado, y hay parte de lo que se dice cuando se refiere a que debemos dar mayor fortaleza a lo que es la educación básica especial e inclusiva, a la educación básica alternativa, donde solamente se ve que hay 16 millones que se otorga a la educación intercultural bilingüe, pero sin embargo, nosotros tenemos, por ejemplo, un solo colegio en Huánuco, que es el Niño Jesús de Praga, y es un colegio que particularmente da mucha pena. Como hay en mi región, quizás hay en muchas regiones, y ese colegio necesita, no tiene especialistas, no tiene docentes, y hay muchos niños con habilidades diferentes o diferentes que realmente necesitan ese apoyo. Es por eso que ahora en su gestión le pedimos que los especialistas que usted tenga en cada región, particularmente en Huánuco, hagan un diagnóstico y evalúen realmente la situación actual, porque tenemos muchos niños con educación, con habilidades diferentes, y no tenemos el apoyo ni siquiera ni de la región, ni tampoco de la parte del Ejecutivo. Y es por eso que pido que tanto en Huánuco como en otras regiones creo que necesitamos más apoyo para esta educación. Igual en la educación básica alternativa, he tenido la oportunidad de conversar y estar en los CEPROS. Si bien los CEPROS salieron del lado de los institutos tecnológicos, han quedado abandonados prácticamente. En Huánuco tenemos CEPROS que han cerrado, pero tenemos CEPROS muy importantes. Por ejemplo, tenemos un CEPRO en el cual yo hace 35 años estudié, que es el CEPRO de alternativa, por ejemplo, de Cotos, que tiene más de 40 años y tiene más de 1000 alumnos actualmente, y esos alumnos verdaderamente que son, muchos que son de tercero de secundaria, cuarto, quinto, y que realmente lo necesitan porque estudian ya sea mecánica automotriz, ya electrónica, confección en las mujeres, costura, eso, y de verdad que para el tipo de región, que si realmente no hablamos de Lima, realmente ellos tienen fuentes de ingresos porque realmente se consumen cuando hay mucho turismo, etcétera, pero sin embargo estos CEPROS no reciben presupuesto, no tienen nada. Entonces lo que necesitamos es que usted con sus técnicos o especialistas ya tomen una decisión de formalizar a estos CEPROS, y que de una vez, si usted necesitara un diagnóstico que pueda realizar en todas las regiones en el fortalecimiento de CEPROS, y si necesitara de repente un adicional de presupuesto, yo creo que nosotros podíamos aprobar aquí en el Congreso un adicional de presupuesto para para esta educación básica alternativa, porque sé y veo la cantidad de jóvenes, de tercero de secundaria, cuarto de secundaria, que ya salen con un oficio. Y ahora esa controversia que hay, que a algunos se les está prohibiendo que se le dé el título a nombre de la nación. Ellos te salen con un título de técnico, etcétera. Entonces nosotros necesitamos que haya este apoyo, pero fundamentalmente es el presupuesto que yo les estoy mencionando. Asimismo, continuando en la siguiente hoja, puntuales en las cosas que ha visto, en lo que es los beneficios sociales, interesantes, 165 millones de asignación y compensación por tiempo de servicio, subsidio de luto y sepelio para docentes y auxiliares de educación. Felicitaciones, pero también se lo hice ver a la ministra de Economía, que a los docentes universitarios hasta el año 2014, diciembre de 2014, nosotros las autoridades podíamos acceder a poder pagar a los docentes universitarios, al personal administrativo, 25 y 30 años, podíamos pagarle sepelio y luto con los saldos. El Estado dice no tiene para dar, está bien, no tenía presupuesto, pero con los saldos que se tienen, pueden pagar 25 o 30 años, y que lo único que se tiene, coordinando con la ministra de Economía en la mañana lo escuchó, que puedan hacer extensivo, simplemente volver a decir que con sus saldos paguen los beneficios de compensación y subsidio por luto, etcétera. Eso espero que lo puedan coordinar con la ministra de Economía y se pueda tener. Asimismo, en lo que se refiere en el dinero que están dando para la sostenibilidad de plazas, reconocimiento a docentes, fortalecimiento, no olvidarse de los auxiliares de educación, que cumplen, creo, una labor tan igual que los maestros en aula, ¿no? Y también de los maestros y trabajadores universitarios que en estos momentos se encuentran en huelga prácticamente en todas las regiones, y cada vez puede inclusive hasta radicalizar esta huelga, ¿no? En lo que se refiere a la deuda social, dice que muy bien, 200 millones para pago de sentencias judiciales de calidad de cosa juzgada del sector de educación.
Pero ¿por qué solamente para sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada? Yo pienso que no se tiene que llegar a que se denuncie, a que vayan al Poder Judicial, que hay una cosa de sentencia, de una cosa juzgada, sino prácticamente a los que realmente se les debe. En lo que se refiere al presupuesto, que se ha destinado también 50 millones para apoyar a la creación de plazas docentes universitarias, también hay algo que la ley universitaria, esa ley universitaria que nació hace años, pero no sé cómo nació esa ley, nombra docentes extraordinarios. Cesan a los docentes con una edad de 70, 75, ahora 70 y se ha pedido 75 años, pero sin embargo no hay presupuesto para que puedan pasar a docentes extraordinarios, que siguen siendo docentes, solo en calidad de investigadores, pero sin embargo no hay un presupuesto que el Estado esté entregando a eso que la ley dice docentes extraordinarios, porque si es el docente, se hacen los concursos, pasan extraordinarios y no tienen dinero para poderlo hacer. Así que si se necesita presupuesto, pedirlo, porque crearon esa ley, defienden esa ley, y si defienden esa ley y crearon esa ley, que den plata también el gobierno, ¿no? Entonces, sé que el Instituto Tecnológico Aparicio Pomares está incluido entre los 8 IDEX. Este año se van a realizar, están en la parte de perfiles, y a la hora de visitarlos la semana pasada me di cuenta que también desde aquí les piden qué necesidades tienen. Vamos a tratar de apoyarlos y asesorarlos en los equipamientos y laboratorios que necesiten, ¿no? En lo que se refiere a los colegios emblemáticos, tenemos un colegio de las Mercedes, es un colegio para nosotros emblemático, un colegio muy importante, pero sin embargo sigue todavía sin concluir. Una piscina que está abandonada, donde prácticamente se ha convertido en un depósito, no se termina los policlínicos, que de una vez haya una comisión de destrave y que se termine ese proyecto a los cuales nosotros podemos apoyarlo, ¿no? Y realmente, cuando se evalúen los colegios a través del PRONIE, hay muchos colegios, 105 emblemáticos, colegios educativos, etcétera, un número de colegios. Cuando se quiera elegir los colegios que realmente ustedes van a fortalecer el próximo año, sean colegios que realmente necesiten y no colegios que muchas veces, o lugares donde se construye un gran colegio y solamente tiene 50 alumnos, y donde no hay 200, 250 alumnos. Lo único que me queda es desearle éxitos en su gestión como nuevo ministro del sector, y yo sé que aquí los colegas de todas las bancadas estaremos a apoyar en los cambios que usted venga a realizar. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Edu Vergara. Gracias, presidenta. Voy a saludar al ministro, al viceministro y a todo su equipo. Yo voy a ser puntual con las preguntas, presidenta. Quisiera preguntarle al ministro cómo va el tema de los colegios, los 1.609 colegios que han sido afectados debido al fenómeno del Niño. ¿En qué etapa está? Le hago esta pregunta porque el éxito de su sector tiene que ver con presupuesto y con gestión. Quisiera que nos informe cómo va ese tema. Lo siguiente que le voy a preguntar al ministro es, con respecto, en la sesión en la Comisión de Educación nos dijo que había aumentado la cantidad de personal que trabajaba en el Ministerio de Educación, que en el 2011 eran cerca de 1.700 y ahora son cerca de 7.000. Y hemos entrado a la página amigable del MEP y vemos que, por ejemplo, en el tema de CAS, en el 2016 tenía un presupuesto de 465 millones en CAS, y hoy son 550 millones en CAS. Quisiera saber cómo va ese tema, porque si le vamos a aumentar el presupuesto y solo se va a ir en gasto corriente o en el pago de personal, definitivamente no se le va a aumentar a los maestros, ni se va a hacer ningún tipo de mejora en los colegios, porque se quita el trabajo, se quita el presupuesto de otros sectores. Como tercera pregunta, ministro, cuando le enviamos un documento a sus funcionarios, se demoran más de un mes en respondernos. Y le hago la pregunta con respecto a la directora ejecutiva del PRONAVEC. El PRONAVEC es una institución buena porque le permite darle buena educación a los chicos que están en provincia, chicos talentosos. Y le hicimos dos preguntas básicamente. Era, ¿con qué universidades había hecho el convenio del PRONAVEC, el Estado peruano? ¿Y cuál era la cuota mensual? Y nos envía una respuesta general. Yo le he vuelto a enviar una pregunta, le he enviar otro oficio donde quiero que nos especifique, ministro, cuál ha sido la cuota que está pagando el Estado peruano a estas empresas, a estas universidades privadas.
Y la cuarta pregunta era, ministro, yo sé que usted no ha hecho este presupuesto, sé que no estuvo en el sector en este momento, pero quisiera que en el próximo año, porque esperemos que se quede, vea el tema de la Universidad de San Juan del Lurigancho, que ya está creado, falta el presupuesto, y como quinta pregunta, ministro, era, hoy día estuvo su viceministro en la Comisión de Educación, en la cual yo soy titular, y vimos el capítulo de terrorismo que está mal hecho, mal redactado, y más aún si ahora tenemos han estado mucho tiempo los profesores sentenciados por terrorismo, que son más de 350, le estamos dando una doble herramienta. Primero tenemos profesores que están enseñando en nuestras aulas, que son sentenciados por terrorismo, y lo siguiente, le estamos dando una mala información a estos chicos de quinto y secundaria. Estamos perdiendo la batalla, ministro. 5 preguntas concretas, Presidenta. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra el congresista Sergio Dávila. Gracias, Presidenta. Primeramente, para felicitar la presencia del ministro, hemos escuchado y hemos visto la amplia exposición que se ha dado y la prioridad que se le está dando justamente al sector educación, Presidenta, sobre todo resaltar el conocimiento y la experiencia que tiene en el sector el ministro. Creo que es importante, Presidenta, resaltar el tema de la reconstrucción, justamente donde se ha creado una unidad gerencial de reconstrucción en PRONIET, responsable exclusivo de la intervención de los locales escolares. Vemos que de los 1.615 locales escolares se han priorizado 1.017 locales para el primer tramo, justamente, donde vemos que la intervención de este año, del presupuesto del 2018, se está asignando 880 millones, en el 2019 1.442 millones y en el 2020 2.020 millones. Sabemos, Presidenta, que hay algunos inconvenientes en el nivel de ejecución del gasto justamente a través de lo que es la reconstrucción, y es importante que el ministro considere o en todo caso que tenga en cuenta, Presidenta, el tema de los arbitrajes. El tema de los arbitrajes es un tema muy sensible, muy preocupante y muy delicado en cada uno de los sectores, no solamente en el sector educación, Presidenta. Yo creo que en todos los sectores es importantísimo considerar el tema del arbitraje, porque querramos o no, el término del arbitraje, Presidenta, hace retrasar de alguna manera la ejecución de los proyectos, sobre todo si nosotros vemos que del 100% asignado del presupuesto de los 157.000 millones que tenemos asignado para todos los sectores, Presidenta, el 60% hacemos una ejecución efectiva y lamentablemente yo creo que eso estaría restando en todo caso, Presidenta, lo que significa la ejecución, en este caso de los 1.615 locales escolares. Si le restamos un 40% de acuerdo a los datos estadísticos, estaríamos restando inversión. Por lo tanto, Presidenta, creo que es importante tener en cuenta a través de la reconstrucción y a través de la ejecución del presupuesto asignado para educación el tema, ministro, de lo que es los arbitrajes. Los arbitrajes creo que es una cuestión muy sensible, muy importante. Y otro tema importante, Presidenta, que queremos pedirle al ministro es justamente considerar en el incremento de las remuneraciones, de alguna manera, un sector importante que es el sector de los auxiliares de educación. Si bien es cierto, en la última huelga se ha considerado el incremento para los maestros en la escala magisterial, en el salario mínimo, digamos. Yo pediría, por favor, Presidenta, a través del ministro, para que se haga llegar que se considere esta remuneración mínima, digamos, también a los auxiliares, que es un sector prácticamente que son maestros que trabajan día a día también con los alumnos y en cada una de las escuelas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gilmer Trujillo.
Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al señor Ministro, colegas congresistas. Yo quisiera empezar citando la frase de su exposición, ¿no? Hacia una educación que le dé sentido a la vida. Yo quisiera que el presupuesto que le han asignado a su sector le dé sentido a su cartera, porque esto va a permitir que estos 6 ejes estratégicos se puedan cumplir.